3. Señora secretaria, hoy día la sesión le pedimos al ministro de Energía, ministro Llobet, si pudiera compartir con nosotros para que se refiera al anteproyecto que modifica los sistemas medianos de electricidad, entre otras cosas, solicitud de la senadora Jimena Órdenes, que se va a incorporar en unos breves minutos, pero objeto no hacer esperar a nadie, y entiendo que la sesión estaba bien acotada en tiempo. Le pediría que, ahí está la Jimena, ahí está la senadora Órdenes, o la vi por lo menos en un segundo, estará haciendo, yo creo que estar en dos sumas al mismo tiempo ya, pero bueno, se agradece. Yo le pediría que está el ministro, lo veo ahí al ministro, ¿no? O una foto del ministro, está verdad, ya. ¿Ah? Qué bueno saber que está más a contraluz que yo, qué bueno. ¿Cómo está, senador? Muy bien. Ministro, le damos la bienvenida. Usted sabe de qué se trata esto. La sesión no es muy larga, pero queríamos irlo en esta materia. Pero antes de comenzar la sesión, le dejo plantear una inquietud para que la responda después, porque yo sé que así no me olvido, y es algo que lo conversamos con la senadora Allende, es que respecto al tema de la energía, las cuentas de los hogares de electricidad, etcétera, usted sabe que había ahí una facilidad para las familias para postergar el pago, pero eso hay que abordarlo en algún minuto de manera más estructural, porque se ha acumulado varios meses. Yo creo que terminada la moratoria, si usted quiere, hay que ver cómo se va a enfrentar ese ejercicio. Y para eso nosotros, algunos senadores y senadoras, habíamos solicitado que se constituyera tal vez una mesa de trabajo, una mesa técnica, para poder tener algo más fluido respecto a qué están pensando y cómo al mismo tiempo poder colaborar en eso, dar nuestra visión, y al mismo tiempo informar a los ciudadanos. Entonces, se la dejo como inquietud, no para que me responda inmediatamente, sino que se la dejo al final, porque la prioridad acá la tiene la presentación en la cual nosotros le pedimos su participación. Así que si no hay nada más, nadie me ha pedido la palabra, yo le transferiría a usted la responsabilidad de educarnos en este proyecto, o anteproyecto, mejor dicho. Muchas gracias, presidente. Gusto de verlo. Os saludo a todos los miembros de la comisión. Me da gusto estar aquí en la secretaría. Lamento el contraluz, pero tengo una agenda mala hoy día, así que me pillaron fuera de la oficina, pero espero que se oiga y se escuche, o sea, y se vea bien. Si me permiten, voy a compartir una presentación que nos puede servir de guía para esta conversación. Como decía el senador Lagos, espérenme que aquí parece un problema con la visualización, voy a corregir esto un segundo. Confírmeme que ahí se ve bien, ahí sí se ve en modo presentación, me parece, ¿no? Sí. Me parece que sí. Bueno, nosotros estamos en el proceso final de redacción de este proyecto de ley, que esperamos poder ingresar a trámite por esta comisión lo antes posible. Estamos en los trámites internos finales dentro del gobierno y las aprobaciones de otros ministerios, pero esperamos poder entrar con esto pronto. Pero a efectos de poder empezar a socializar el tema, el sector eléctrico a veces es técnicamente complejo, y además esta comisión ve un abanico muy amplio de temas. Nos pareció una buena idea poder venir a contarles de qué se trata el contenido de este proyecto. Me acompañan hoy día Rodrigo Pérez y Julio Cuadra, que son jefes de división en el ministerio, que van a estar disponibles a complementar la presentación o aportar antecedentes más técnicos si fuera necesario. Pero déjenme partir quizás con esta presentación. Y bueno, y quiero agradecer también a la senadora Órdenes, y el senador Sandoval, con quien hemos tenido especialmente una conversación muy, digamos, frecuente con este tema, que yo sé que es de preocupación de todos los miembros de la comisión, pero ellos dos especialmente han sido muy activos en impulsar este proyecto. Déjenme partir con una introducción, voy a ser muy breve en esto, no se asusten, pero antes de hablar de los sistemas medianos, creo que es importante, para efectos de entender por contraste, por comparación, repasar brevemente cómo funciona el sistema eléctrico nacional, que es donde está más del 90%, digamos, de la población del país. Y que va, como ustedes saben, desde Arica, o sea, desde el extremo norte, hasta el extremo sur de la isla de Chiloé. Ese es un sistema que está completamente interconectado, después que se interconectaron el antiguo SIC, el sistema eléctrico, el sistema interconectado central, con el antiguo SING, que era el sistema interconectado al norte grande. Esos dos sistemas se interconectaron y hoy día esos juntos se llaman el Sistema Eléctrico Nacional. Es un sistema que tiene varias características, pero es un sistema muy grande, muy robusto, con una matriz de generación muy diversificada, que tiene separación de los tres segmentos. Hay empresas que están en generación, o sea, producen la electricidad, empresas que están en transmisión,
que básicamente la llevan desde donde se produce hasta donde se consume, y las empresas de distribución, que obviamente distribuyen esa electricidad en los hogares y en los pequeños comercios y en la mayoría de los clientes, digamos, ¿sí? Básicamente en ese mercado hay dos tipos de clientes: clientes libres, que son grandes empresas en general, y clientes regulados, que son los hogares, los pequeños comercios, las empresas más pequeñas, ¿no es cierto? Y en el Sistema Eléctrico Nacional hay un ente independiente que se llama el Coordinador Eléctrico Nacional, que juega un rol muy importante de coordinar la operación de todos los generadores, tiene un rol importante también en el desarrollo de la infraestructura de transmisión. En el fondo, el Sistema Eléctrico Nacional es un sistema diversificado, complejo, muy robusto y con una institucionalidad muy madura también y muy robusta. En contraste con eso, los sistemas medianos tienen características distintas. Los sistemas medianos en Chile son 9, que están básicamente en las regiones, en el extremo sur de la región de los lagos y en la región de Aysén y la región de Magallanes. Y en los sistemas medianos existe al menos una empresa concesionaria que es dueña de activos de generación, transmisión y distribución. Eso es lo primero que hay que constatar como contraste, ¿no? O sea, aquí hay, como diría un economista, integración vertical de los tres segmentos en la mano de un solo operador, por distintas razones, pero entre ellas, esa era, entre paréntesis, la estructura que tenía la antigua Endesa. Estoy hablando hace muchos años atrás de integración vertical en el sistema, en todo el sistema chileno, que se fue desintegrando, ¿sí? Pero cuando la escala de operación es más pequeña, los incentivos a la desintegración son menores, ¿no? Porque cada uno de los segmentos es de una escala más pequeña. Además, esas empresas integradas en cada uno de los sistemas medianos, que en algunos casos es más de una, pero tienen señales tarifarias que le reconocen una renta por los costos de operación y de inversión en esos tres segmentos: generación, transmisión y distribución. La generación y la transmisión no se expanden libremente y dependen de procesos de planificación que son regulados y que instruyen de alguna manera a ese privado a construir la capacidad de generación o transmisión que se necesita. Y respecto a la distribución, el tercer segmento, ese opera muy parecido a como opera en el resto del país, en el Sistema Eléctrico Nacional, donde la empresa, en función de las áreas típicas que define la Comisión Nacional de Energía, da una señal tarifaria que es suficiente para que la compañía tenga el incentivo de ir expandiendo las redes en la medida que las ciudades crecen, que la demanda de electricidad aumenta, etcétera, para suministrar a todos los clientes en esa zona de concesión. Y el coordinador, que tiene un rol central en el Sistema Eléctrico Nacional, tiene algún rol en la programación de los sistemas medianos donde hay más de una empresa generadora, pero eso es una excepción. Y no solo una excepción, muy poco frecuente, sino que además su rol es muy acotado en comparación al que tiene el Sistema Eléctrico Nacional. Aquí hay una tabla que compara de alguna manera los sistemas medianos, los 9 sistemas medianos, como digo, con el Sistema Eléctrico Nacional. Lo primero es la definición. El Sistema Eléctrico Nacional, o los sistemas eléctricos nacionales, digamos que hoy día tenemos solo uno, pero en la legislación se establece que otros podrían entrar a esa categoría, son los que tienen más de 200 megawatts de capacidad. Para que tengan una idea, el Sistema Eléctrico Nacional tiene más de 28.000 megawatts de capacidad, ¿no es cierto? O sea, varias veces el tamaño mínimo que se requiere para estar en esa categoría. Y los sistemas medianos tienen menos de 200 megawatts y más de 1,5 megawatts. Bajo ese umbral son básicamente lo que se llama sistemas aislados. Miren esto segundo, que es bien sintomático y uno de los problemas más severos que tenemos. En el Sistema Eléctrico Nacional, a pesar de que, como dijimos, incluye todo el norte, donde históricamente, que era una matriz hidroeléctrica, no había energía renovable, en el Sistema Eléctrico Nacional más de la mitad de la capacidad instalada es renovable, 51%. En los sistemas medianos es apenas el 16%, lo que es una paradoja, ¿no? Porque son lugares con un entorno natural único que queremos cuidar, en los que muchas veces hay recursos renovables disponibles, como viento, hidrología, ¿no es cierto?, buenos flujos caudales de agua, y a pesar de eso, solo el 16% son fuentes renovables. Ahí está el número de clientes: 7 millones en el Sistema Eléctrico Nacional, poco más de 117.000 en los sistemas regulados. Como decía antes, en los sistemas medianos hay integración vertical, en el Sistema Eléctrico Nacional eso está prohibido, y como decía antes, en generación y transmisión, en los sistemas medianos la planificación es centralizada, con un estudio de planificación que define las tarifas y los planes de obra que son obligatorios y que ejecuta el privado, y en el Sistema Eléctrico Nacional no hay integración vertical. La generación, hay licitaciones de contratos de suministro a los clientes regulados. Tuvimos una hace pocos días, entre paréntesis, con precios récord, ¿eh? En el Sistema Eléctrico Nacional se adjudicó hace 2 días
energía a menos de $24 el megawatt hora. Eso es 27% menos que la última licitación del 2017. Y un décimo, la oferta más barata de esta licitación fueron $13, un décimo de lo que fue la adjudicación del año 2012, que fueron $130. En fin, y además en el Sistema Eléctrico Nacional hay planificación centralizada de la transmisión y la distribución es básicamente muy parecida en los dos categorías. Entonces, ahora, hecha esa descripción, ¿cuál es el diagnóstico? Aquí está un poco más en detalle lo que les decía de la energía renovable. Lo primero es que hay muy baja penetración de energía renovable y de innovación también en los sistemas medianos. Fíjense, la capacidad total en megawatt hora por tecnología, tenemos como 100 megawatts de generación con gas, que eso está básicamente en Punta Arenas, la inmensa mayoría, algo en Puerto Natales y por venir, porque en la región de Magallanes tenemos yacimientos de gas todavía locales, pero tenemos más de 60 megawatts de diésel, algo de hidráulicas de pasada y un poco de eólica. Y si se fijan abajo a la izquierda, por región, Magallanes tiene mucho gas y el resto es básicamente diésel. Y miren Aysén tiene más de la mitad de su capacidad de generación es con diésel, ¿no es cierto? Lo que es una paradoja por lo que decíamos antes, y lo mismo en los sistemas medianos de los lagos, ¿no es cierto? Lo que ha ocurrido en el fondo es que en el sistema eléctrico nacional, la transición hacia la renovable ha sido muy acelerada, en parte por los contratos de suministro de largo plazo, porque hay clientes industriales grandes que también firman contratos de largo plazo que permiten amortizar la inversión de esos proyectos. Entonces, los privados que están desarrollando proyectos de renovables pueden firmar contratos de largo plazo con los cuales financian los proyectos y los pueden desarrollar. Como el sistema de tarificación en los sistemas medianos tiene un horizonte de solamente 4 años, ¿no es cierto? Y cada 4 años se actualiza la tarifa, la incertidumbre para un desarrollador es muy grande, porque sabe cuánto le van a pagar en los próximos 4 años, pero necesita un horizonte mucho más largo para poder embarcarse en una inversión de un proyecto nuevo. Y eso ha dificultado el desarrollo de la renovable a pesar del potencial natural que existe en esas regiones, ¿no es cierto? Lo otro que hay, que está mencionado ahí, es que no se puede, a diferencia del sistema eléctrico nacional, no se puede en los sistemas medianos desarrollar proyectos pilotos que permiten aprovechar recursos disponibles. Hidrógeno verde se menciona ahí, pero puede ser almacenamiento u otras cosas, que permite ir probando tecnologías y si funcionan, después escalarlas, ¿no es cierto?, darles mayor alcance y que tenga una penetración más grande en los sistemas. Eso no está contemplado en la regulación de los sistemas medianos, lo que es una rigidez y una pérdida de oportunidad, digamos, para esos sistemas. Lo segundo, aparte de la baja penetración de renovables, es que el proceso de tarificación es muy rígido, muy inflexible, ¿no es cierto? Desde el punto de vista de la transición energética hacia las renovables, digámoslo así, el proceso de planificación de los sistemas medianos solamente considera el objetivo de eficiencia económica, sin análisis complementarios de otras variables con una mirada más de largo plazo. No tiene contemplado ninguna instancia formal de participación ciudadana, lo que en estos tiempos es inconcebible. No fomenta la competencia, porque la empresa que administra el sistema tiene amplias ventajas respecto de los retadores, digamos así, el incumbente respecto de los retadores, y tiene muy poca flexibilidad en la planificación. Entonces no evalúa escenarios de riesgo futuro, no considera herramientas de ajuste a cambio de las circunstancias, entonces muy rígido e inflexible. Lo otro que tenemos un problema es de transición desde sistemas aislados, que son los más pequeñitos, como decíamos antes, ¿no es cierto?, menos de 1,5 megawatts, a sistemas medianos, como la población va aumentando, ¿no es cierto?, el crecimiento económico genera más demanda, los sistemas aislados a veces cruzan ese umbral, tienen que convertirse en sistemas medianos, pero hay varios problemas porque no está claro cómo se hace la transición de un estado, sistema aislado, a otro sistema mediano, ¿no? Por ejemplo, en propiedad de la infraestructura, porque hay que acordar el traspaso de la infraestructura de propiedad estatal en general en los sistemas aislados, muchas veces de los municipios, a la empresa concesionaria. Eso no está claro cómo se hace. Hay que también transferir las concesiones y las servidumbres que hay que dejar regularizadas. Eso tampoco está claramente establecido. Hay que generar todo un mecanismo o un sistema, capacidades de administración y gestión, ¿no es cierto? Eso tampoco está claramente definido cómo se hace. Y hay que, en muchos casos, cuando cambias de estatus de aislado a mediano, hay que hacer regularizaciones técnicas. O sea, la infraestructura tiene que adaptarse a los estándares técnicos que requiere un sistema mediano, lo que tampoco está claramente establecido en la ley y dificulta esa transición. El cuarto problema, hay un problema en las señales de precios de energía. Esto ya es más técnico, pero
Los precios de energía a nivel de distribución, como dijimos antes, o sea, el precio de los clientes finales, dependen de los precios de nudo de energía y la distribuidora que opera en ese sistema mediano. Hoy día la señal de precio de energía a nivel de distribución para el cliente regulado, o sea, residenciales, comerciales, industriales, en los sistemas medianos está en un rango más o menos parecido a los precios en el sistema eléctrico nacional. Pero hay diferencias en los precios de nudo, o sea, esas diferencias de precios se ajustan por empresa distribuidora, pero tienen mucha dependencia de cuáles son los costos de combustible y de operación futuro, ¿no es cierto? Diésel en general en los sistemas medianos de Aysén y gas, que como dijimos es lo más importante en Magallanes. Y además de eso, los precios de energía renovable a gran escala solamente hoy día están beneficiando en estricto rigor al sistema eléctrico nacional y a los sistemas medianos que administra SAESA en Cochamó, Hornopirén, digamos, ¿no? En los otros sistemas medianos, los clientes industriales y comerciales, en el fondo, están expuestos a mayores precios de energía debido a los precios de los combustibles fósiles, que son los combustibles con los que se genera la electricidad. Entonces, aquí está un resumen de lo que hemos dicho. ¿Por qué es necesario, creemos nosotros, un cambio para incorporar más generación renovable y proyectos pilotos? ¿No es cierto? Esto no voy a profundizarlo porque ya está dicho y no quiero alargarme más. Segundo, para poder modernizar la planificación de los sistemas medianos, ¿no es cierto? No hay criterios adicionales de planificación, además de la eficiencia económica, como nos dijimos, es poco flexible, es muy riesgoso para los inversionistas, no da una señal de inversión de largo plazo, limita el análisis de los riesgos, poca participación de la comunidad. Y tercero, incentivar esta transición de los sistemas aislados, que en general son más precarios y más caros, a sistemas medianos más eficientes y más robustos, clarificándola y haciéndola más sencilla. Entonces, las propuestas de cambio básicamente se hacen cargo del diagnóstico que acabamos de repasar, ¿no es cierto? Para aumentar la participación de energías renovables se debe modernizar esa planificación y aumentar la participación de empresas y comunidades. Queremos un proceso de planificación que sea más robusto, con los principios más modernos que ya imperan en el resto del sistema, que permitan y faciliten esa transición. Generar espacios de participación, que el procedimiento de fijación tarifario sea no solamente un espacio de participación, sino que además sea más transparente, consistente a lo largo del tiempo, y dar una señal de incorporación de mayores penetración de energías renovables. Aquí hay una comparación de cómo funcionarían los sistemas medianos sin este proyecto de ley, o sea, cómo funcionan hoy y cómo funcionarían con este proyecto de ley en términos del pago de las inversiones renovables. Como les decía, hoy día es un periodo tarifario, 4 años, y luego depende del resultado de la próxima planificación, lo que no da ese horizonte de largo plazo, y lo que se haría con el proyecto de ley es que se hace un pago de inversiones renovables por 3 periodos tarifarios al menos, lo que da una señal de 12 años plazo, lo que creemos que es un horizonte suficiente para detonar esas inversiones renovables. Hoy día no se puede, en la segunda columna, definir proyectos pilotos en los sistemas medianos, entonces no hay cómo remunerarlos y tampoco se pueden habilitar para que sean parte del sistema. Entonces, lo que queremos con el proyecto es dar una regulación más flexible para esos pilotos que puedan probar tecnologías como hidrógeno, energía renovable, almacenamiento u otros. Lo tercero, en términos de acompañamiento a los desarrolladores de los proyectos, hoy día eso es voluntario, ¿no es cierto? El proyecto de ley se va a hacer exigido por ley y vamos a definir los detalles en el reglamento. Lo mismo el registro de proyectos. Hoy día es voluntario generar un registro de proyectos. En el proyecto de ley lo que estamos haciendo es que estamos exigiendo que exista un registro público de los proyectos potenciales a ser desarrollados en cada una de las regiones. En términos de criterios de planificación, queremos pasar de solamente la eficiencia económica, que muchas veces gatilla y está detrás de la inversión en motores diésel, ¿no es cierto? Porque en un horizonte de 4 años son muy baratos y se amortizan en ese periodo, a criterios más amplios como eficiencia económica, pero también competencia, seguridad de suministro, diversificación de las fuentes de generación. El estudio tarifario hoy día, como dijimos, hay múltiples estudios tarifarios, esto no lo he profundizado, pero es importante. Hay múltiples estudios tarifarios para cada sistema mediano en particular, y cada empresa hace su estudio. La CNE, en el fondo la CNE tiene un informe técnico y monitorea ese proceso de elaboración del estudio, pero hoy día son las empresas las que hacen los estudios. Nosotros creemos que con el proyecto de ley debiéramos movernos hacia un único estudio para todos los sistemas, ejecutado por un consultor externo que se contrata por licitación, cosa que entre paréntesis se hace hoy día, por ejemplo, para la fijación tarifaria del sistema de distribución y de transmisión en el sistema eléctrico nacional, por un único consultor que es supervisado por un comité en el que participa el regulador y las empresas. Respecto de la planificación energética a largo plazo, que es una herramienta
muy útil del Ministerio que anticipa el desarrollo del sector eléctrico hacia adelante. Hoy día en general no se considera voluntario. Queremos que las decisiones de planificación de los sistemas medianos consideren esa planificación de largo plazo del sistema. Y por último, participación ciudadana, como dijimos, no existe y queremos hacerlo obligatorio por ley y definir los detalles del reglamento. Y aquí ya hay cosas más de detalle, ¿no es cierto? El monitoreo de los sistemas aislados hoy día es voluntario, ¿no es cierto? Entonces cada empresa lo informa o no lo informa dependiendo de su voluntad. Nosotros lo que queremos es que el Ministerio de Energía haga un informe anual en el que se monitoreen los sistemas aislados y se pueda, por lo tanto, anticipar el inicio del proceso de cambio de sistema aislado a sistema mediano. Y algo parecido respecto de la transición de sistema mediano a sistema interconectado. Como les decía al principio, el umbral son 200 megawatts y nos parece que es un umbral muy bajo porque podría imponerle a algunos de los sistemas medianos que pueden estar cerca de ese umbral cargar con todo el aparataje, digamos, del sistema eléctrico nacional, tener un coordinador eléctrico, una serie de otras cosas que van a incorporar costo y burocracia a sistemas medianos que creemos que no lo necesitan todavía, subir ese umbral a 500 megawatts y también clarificar cómo sería el proceso para que las empresas que están hoy día verticalmente integradas, en caso de pasar a un sistema nacional, digamos, cómo se hace esa transición, ¿sí? Y respecto del paso de los sistemas aislados a sistemas medianos o interconexión de más de dos sistemas medianos, pues eso no está hoy día considerado en la ley y queremos proponer que haya un estudio único que considere ese proceso. Eso es, presidente, lo voy a dejar ahí. Voy a, si le parece, bajar la presentación, dejar de compartir para que nos veamos las caras. Y si le parece, me puedo hacer cargo inmediatamente de lo que me planteó al principio, si quiere, o contestamos preguntas. Puede ir mejor, dele. Y volvemos después, como usted quiera. No, sí, mire, después hacemos lo otro, vamos, no nos desordenemos. Vamos acá, aprovechando que estén además los senadores de regiones. Está la senadora Órdenes, no sé si el senador Sandoval se pudo seguir conectando. Muchas gracias por la presentación, no sé si algún colega quiere hacer un comentario. Senadora Órdenes. Muchas gracias, presidente. Saludar al ministro Llobeta, a su equipo ahí a través de Julio Cuadra y Rodrigo Pérez también, a los colegas y a la Secretaría Técnica. Primero, contextualizar un poco, nosotros, claro, hace un tiempo, a raíz de la ley corta de electricidad, ambos senadores de la región presentamos una indicación que va en la línea de este proyecto de ley. En esa oportunidad hablamos con el ministro, retiramos nuestra indicación para darle viabilidad a la ley corta que tenía bastante urgencia. Y quedó pendiente este tema como un compromiso para poder presentar una iniciativa que se haga cargo de los sistemas medianos de electricidad. Como el ministro señala, cuando hablamos de este tipo de sistemas, estamos hablando del 10% de la población como usuario. El resto está en el sistema interconectado. Entonces tenemos una realidad que afecta desde Palena hasta Magallanes. Entonces, creo que tenemos que tener una política bien integral para abordar la realidad de toda la macro zona sur de Chile en esta materia. Y lo digo porque estamos hablando del acceso a un derecho que es bien fundamental, a un servicio como es la electricidad. Y preguntarle ahí directamente, porque un tema, nosotros a partir de lo que se hizo con la agenda de energía anteriormente, claro, con el tema de equidad tarifaria se logró reducir la tarifa en los sistemas medianos, no así en los sistemas aislados. Hoy día acá el kilowatt está cerca de 150 pesos, si no tengo mal el dato, un poquito menos, pero los sistemas medianos están 240 pesos el kilowatt hora, lo que es bastante significativo. Y si esto lo llevamos a los sistemas aislados tienen que ser subvencionados por los gobiernos regionales. Y los sistemas aislados representan el 0,2% de los usuarios conectados a los sistemas eléctricos. Entonces, yo primero que consideremos a los sistemas aislados en esta iniciativa también, que veamos esa posibilidad. Esa es la solicitud principal. Entonces, veamos cuáles son los impactos o beneficios que vamos a tener con este proyecto de ley para los sistemas medianos y cómo incorporamos a este 0,2% de los usuarios conectados, porque si uno lo colocara en cifra,
yo entiendo que son menos, pero cerca de los 7.000 millones de pesos, al final lo que requieren a partir de los subsidios para generar que los sistemas aislados funcionen. Y ahí es un parto permanente, sobre todo la ley de presupuesto, que estamos los parlamentarios de zonas aisladas, en este caso de la Patagonia, solicitando que no tengan los límites que estos subsidios tienen, porque los sistemas además de su funcionamiento son bien precarios. El otro día, bueno, ustedes estuvieron en Tortel, ahí les quiero agradecer las gestiones que se realizaron. Pues la comuna de Tortel tiene litoral de Aysén, zona sur, 500 habitantes, y no tiene luz 24 horas. Y la verdad que, claro, como eso es así, hay horarios en que cuando hay luz, todos comienzan a usar la lavadora, los artefactos eléctricos, y también el sistema colapsa. Entonces, tenemos el desafío de mejorar las condiciones de infraestructura de esos sistemas y además mejorar el precio, porque es el peor servicio y al precio más caro. Esa es la paradoja. Entonces, primero, los impactos de los sistemas medianos. Segundo, que incorporemos los sistemas aislados a esta iniciativa. Y hoy día lo que se está presentando es lo que ha trabajado el Ministerio y preguntar cuándo estaríamos en condiciones de que esto ingrese formalmente para que lo podamos trabajar como un proyecto de ley y finalmente tramitarlo. Eso por ahora, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora. Lo mío es una pregunta bien específica, bien pequeña. Cuando comienza la presentación y pone la tabla, el cuadro comparativo entre los sistemas medianos y el CEN, en la segunda fila aparece que en el caso de los sistemas medianos, dice el uso de energías renovables, me parece que era 16% versus el CEN, que era alrededor del 51%. Pero eso era una descripción de lo que estaba ocurriendo, entiendo, porque el resto de las filas del cuadro, algunos eran más normativos, ¿me explico? Que sobre tantos megawatts, que etcétera, tenía que uno es voluntario, que el otro es obligatorio, o sea, había una serie de medidas. Mi pregunta es si esa cifra es lo que refleja lo que está ocurriendo hoy, o es una exigencia que tiene el sistema legal hoy día. Y si eso fuera o no fuera así, me pregunta si tiene considerado, perdón, dado que yo no soy experto en el tema energético, bueno, en muchas cosas soy experto, es para saber si es que se ponen metas o umbrales respecto al uso de energías renovables, por ejemplo, para estos procesos de licitaciones, etcétera. Porque una cosa es que sea solamente precio, y puede ser puro precio, pues no sé, el invento, puro diésel. Y claro, entonces no hay ningún incentivo a lo otro. Entonces la pregunta es si se establece o se tiene considerado, o mejor dicho, parto de un paso atrás, si es conveniente, si no sé, si los técnicos, si la academia, o aquellos expertos en competencia y en el tema medioambiental dicen, mire, no es sano tener umbrales, o sí hay que tener umbrales. Esa es mi pregunta, porque la diferencia es bien grande entre el sistema, el CEN sobre el 50%, y en el caso de estos proyectos más pequeños es el 16% apenas, de lo que usted mencionó. Entonces seguramente debe ser por el tema precio, como todo es precio, como dijo usted, entonces que sí que la variable medioambiental pasa a ser bien secundaria desde el punto de vista de los generadores, distribuidores y transmisores. Eso. Gracias, presidente. ¿Te parece que tomes esas dos mientras, por si aparecen otras preguntas después, no? Perfecto, vamos. Bueno, respecto nosotros tuvimos mucha discusión, senadora, por su intermedio, presidente, respecto de internamente el ministerio, digo, y algo conversamos con algunos de los senadores respecto de si incorporar aquí los sistemas aislados o no. Esa es una discusión que podemos tener durante la tramitación. Tuvimos dudas, pero al final llegamos a la conclusión que tienen realidades distintas y que nos podíamos empantanar tratando de abordarlo los dos al mismo tiempo y nos parecía que era importante priorizar a los sistemas medianos. Pero entiendo la preocupación, sabemos los problemas que tienen los sistemas aislados y por lo tanto es una preocupación legítima que podemos ir abordando a lo largo de la tramitación. Y de hecho, yo propongo, si a la Comisión le parece, es que en una próxima sesión podamos traer una presentación respecto de la situación de los sistemas aislados en algún momento, para entender los números, lo mismo que vimos ahora en cierto detalle de los sistemas medianos. Pero la preocupación la compartimos, tenemos que tener una discusión respecto de cuál es la manera más eficiente y mejor de abordarla. Respecto a los plazos de presentación, no me atrevo a comprometerme porque no dependen solamente de mí, digámoslo así, pero estamos haciendo un esfuerzo para tratar de entrar, ojalá, semanas, hablemos.
tratemos de que sea en un plazo de semanas. Estamos avanzando con los distintos entes internos, digamos, del gobierno, pero esperamos poder entrar con esto en las próximas semanas. Respecto a la pregunta del senador Lagos Weber, efectivamente el 51 y el 16 no son una meta, ni una restricción, ni una exigencia, son una descripción simplemente de la realidad que tenemos en ambos sistemas, en el sistema eléctrico nacional y en los sistemas medianos, ¿no es cierto? ¿Por qué se genera eso? Nosotros estimamos que es por una combinación de varias cosas, pero las dos más importantes son, uno, que como el único criterio de definición de proyectos es el criterio económico, ¿no es cierto? El diésel en muchos casos, en esos lugares, es más barato por distintas razones que otras alternativas. Está subsidiado además. Claro, además paga, bueno, eso podemos conversarlo en otro momento, y lo otro que pasa es la señal de inversión de largo plazo. Es difícil, o sea, si yo tengo que comprar, simple, un generador para generar electricidad con diésel, a lo mejor en 4 años lo pago. Si yo tengo que construir una planta, una central hidroeléctrica de pasada, por ejemplo, que tiene muy bajo impacto ambiental y que aprovecha los recursos naturales de la región, necesito un horizonte de tiempo mucho más largo para poder amortizar esa inversión, ¿no es cierto? Y como esa señal de largo plazo no existe, eso no está ocurriendo. Entonces, lo que busca el proyecto precisamente, entre otras cosas, es incorporar esas otras variables, no solamente la económica, para precisamente fomentar el desarrollo de la energía renovable. El tema de las cuotas, nosotros lo tenemos en el Sistema Eléctrico Nacional. Acuérdense que nosotros tenemos una ley que es del año 2008, que después se actualizó el año 2013, que establece cuotas de renovables en los contratos de las empresas generadoras. ¿Se acuerdan que era una meta que primero era 10%, después se subió a 20% el año 25? Ya la cumplimos, el año pasado, 5 años antes la cumplimos. Y nosotros esperamos presentar la próxima semana un proyecto que va a ser más ambicioso a esas metas. No estamos pensando en poner metas de renovables no convencionales en los sistemas medianos, pero sí en incorporar el criterio de sustentabilidad y de diversificación de las tecnologías en los mecanismos de planificación, digamos, y de desarrollo de la cartera de proyectos. Entonces, debiéramos generar ese mismo efecto, pero sin un mecanismo tan rígido como las cuotas, porque en un sistema muy grande y diversificado como el Sistema Eléctrico Nacional, funcionan mejor las cuotas, estimamos, que en un sistema más pequeño, en el que en un sistema pequeño o mediano, una central que entra genera un salto discreto muy grande en el balance de tecnología. Entonces, es más difícil funcionar con cuotas, pero sí incorporar un criterio de diversificación y de sustentabilidad, además de los criterios económicos. Está bien. Jimena, senadora Órdenes. Gracias, presidente. Sí, insistirle al ministro. Ya, está bien esto de hacer un trabajo que permita transitar de un sistema aislado a un sistema mediano, pero eso va a demorar décadas. Entonces, ahí no queda otra opción que lo que ocurre actualmente, que es el subsidio. Y es un subsidio muy marginal que genera una serie de inconvenientes en muchas localidades, que además en base a generación diésel, el tema de la mantención, la operación también es una variable. Entonces, ¿qué viabilidad hay de entender una lógica como la ley de equidad tarifaria, dado que son tan pocos usuarios? ¿Cuál sería el impacto en la tarifa nacional de llevar este subsidio para equiparar precios y que no sean 240 pesos el kilowatt hora? Esto en Cisne, yo entiendo que en otros sistemas es más caro. Que nos permita tener al menos un precio razonable por un servicio que de verdad a veces ni siquiera 24 horas. Entonces, a mí me interesa el tema, creo que hay varios temas. El tema de la generación, que tenemos que avanzar hacia energías más limpias. El tema de la tarifa, porque es muy paradójica, la zona sur paga tarifa alta con un servicio que tiene más cortes, es mucho más precario si se compara con el sistema que cubre el 90% de la población. Entonces, ¿cómo podemos avanzar en esa línea? Porque el tema del precio sí es una variable importante para los usuarios, sobre todo en localidades aisladas, Marín Balmaceda, Islas Huichas, Tortel y el resto de las regiones. Pero yo sé que la mayor parte de los sistemas también están concentrados en esta región. Gracias, presidente. Ahí tienen un incentivo, ministro, una pregunta que le hicieron. Sí. Sí.
Tendrá que ver tal vez con el tamaño, no sé, de la población. No, pero gastemos un minuto en esto porque es una preocupación constante. Nosotros lo hemos trabajado mucho. Julio ha estado muy activo en esto dentro del equipo. A ver, conceptualmente lo que nos pasa, vamos al origen del problema. La electricidad es cara y es, digámoslo así, poco robusto los sistemas por razones de localización y de geografía. Esa es la razón principal, ¿no es cierto? Porque son lugares que están muy lejos, que tienen climas muchas veces muy extremos, digamos, mucho frío, mucha lluvia, mucho viento que generan efectos en las redes, ¿no es cierto?, en el abastecimiento de combustible, etc. Y eso explica la inestabilidad de esos sistemas, primero, y dos, el costo, porque llevar diésel, digamos, a una isla que está muy alejada, en el archipiélago de Chiloé, es muy caro, ¿sí? Entonces, y contra esas cosas no hay mucho que podamos hacer en el sentido de que tenemos que hacer más inversiones para que sea más robusto y hay que ver una manera de aliviarle el bolsillo a esas personas, ¿no es cierto? Porque el costo siempre va a ser más caro que en otros lugares. El costo de provisión, eso no significa que el precio que paguen los clientes sea más caro, pero el costo de provisión inevitablemente va a ser más caro. Salvo, entre paréntesis, que vayamos desarrollando energías renovables que están en esos lugares, ¿no es cierto? Que es una de las cosas que tenemos que tratar de hacer. Ahora, si el costo va a ser más caro, como probablemente sea por mucho tiempo, la pregunta es quién o cuál es la mejor manera de apoyar a esa familia o de darles un subsidio. Y hay muchas maneras, pero hay dos conceptualmente que son las más obvias de pensar. Uno, como existe hoy día, y es que el Estado, a través del gobierno regional, le da un subsidio a esos sistemas aislados para aliviar el bolsillo de esas familias que viven en esos lugares aislados. Y esos son impuestos generales que tienen una recaudación progresiva, ¿no es cierto? Los impuestos lo pagamos más los que tenemos más ingresos y menos los que tienen menos. Otra alternativa es que en vez de pagarlo con impuestos generales, es que lo carguemos a las cuentas de luz de todos los chilenos, ¿no es cierto? Que es de alguna manera como un impuesto también, pero lo pagan todas las personas en su cuenta de luz. Entonces, desde el punto de vista de la progresividad, es más regresivo, porque lo pagan todos los hogares de Chile sin distinción en una porción pequeña, digamos, de su cuenta de luz. Pero igual como es una porción pequeña de los impuestos generales. Entonces, hay una discusión como, digamos, de justicia tributaria, digámoslo de esa manera, que es legítima y que podemos tener, pero lo que yo sugiero, y podemos hacerlo en otra sesión, es traer los números de los sistemas aislados, dimensionar el tamaño del problema, y con esos números tener esa conversación. Nosotros tenemos toda la disposición, entendemos el problema, empatizamos con esas familias, trabajamos mucho para tratar de aliviar esa situación, pero la discusión no es tan trivial, creo yo, desde el punto de vista de cuál es la manera más justa, digámoslo así, de aliviar, digamos, el bolsillo de esa familia. ¿Cuántos sistemas aislados se contabilizan en Chile? Así al ojo, no sé. Yo voy a decir, son cientos. Julio nos puede, si usted lo permite, presidente, dar un número más exacto, pero son cientos de sistemas aislados, si no me equivoco. Lo permitimos en la medida que nos dio una cifra, no diga así. Sí, yo creo que Julio, si quisiera, tiene que cuadrar. Estamos alrededor de 110 sistemas aislados, es un número bastante dinámico porque en la medida también que vamos extendiendo las redes, principalmente en el norte, algunos sistemas aislados más pequeños se van incorporando al sistema eléctrico nacional, pero en grueso son 110 sistemas aislados a nivel país. Muchas gracias. Senadora Órdenes. En la misma lógica, sí, yo entiendo que el kilowatt hora en el sistema eléctrico nacional son como 176 pesos. Si esa cifra aumentara en el 0,07%, por eso creo que hay que ver los números con usted, no le aumenta la cuenta significativamente a los chilenos. O sea, es muy marginal. Si ese fuera el resultado, a mí me parece que el principio de equidad tarifaria sí puede operar para los sistemas aislados. Yo tengo entendido que la cifra es tan cerca del monto o de la cifra que yo le entrego, ministro. Entonces, si ese fuera el ejercicio, yo no veo tan complejo hacerlo. Porque lo otro nos va a tomar mucho tiempo. Un ejemplo, Cochrane, se está extendiendo el tendido eléctrico a Tortel. Todavía recién llevan 30 kilómetros, le quedan un montón. Entonces, mientras llega el tendido, que además después la esperanza es colgar la fibra óptica, nosotros
yo creo que tenemos como un aprendizaje ya de que todo toma harto tiempo, pero creo que en los tiempos que estamos ya las cosas se pueden acelerar un poco. Yo valoro el ejercicio del tema de los sistemas medianos, pero los sistemas aislados es la expresión de la precariedad al acceso a algo tan básico como la electricidad. Entonces, sí, yo he estado en esos lugares, o sea, cuando a las 8 se ponen todos a lavar la ropa, colapsa la comuna. Y es así, en esto no exagero nada. Si eso significa el 0,07% de la cuenta en el sistema nacional, quizás es una alternativa. Yo creo que es muy probable. Y uno la transparenta, que cada chileno sepa que está haciendo un ejercicio de equidad con otros, como fue la equidad tarifaria, o sea, para las zonas generadoras o las zonas aisladas. Gracias, presidente. Muchas gracias, senadora. Al menos ha venido una conversación eso, una discusión, o tal vez más en detalle para saber los pros y los contras, o cuáles son los efectos, porque puede ser una solución razonable para este caso, pero tal vez puede tener precedentes en otras áreas que tal vez puede ser más complejo. Entonces estoy tratando de colaborar al debate, pero yo creo que se amerita una respuesta un poco más acabada de cuál sería la implicancia, cuáles serían los contras que podría tener una decisión de política nacional en esta materia, entendiendo que puede tener efectos de precedente en otras áreas, en otra fijación de otras tarifas o en esquemas similares. Si usted me permite, indirectamente nosotros tenemos sistemas parecidos a esto. No sé si puede estar errando demasiado, pero en el caso de la pensión básica solidaria, lo que hay es que los chilenos, con los impuestos, ya sean directos e indirectos, financian la pensión básica solidaria respecto a aquellos chilenos que reúnen ciertos requisitos y no le preguntan a esos chilenos y chilenas si ahorraron o no ahorraron, si trabajaron mucho formalmente o no, si se preocuparon de su tercera edad. Si reúnen ciertas condiciones, la sociedad chilena decide que los va a sustentar dentro de lo que puede con esa pensión básica solidaria. Entonces, el concepto existe, no es algo alienígena. Y yo me imagino, y termino acá, es que yo me imagino, porque esto de las zonas aisladas, guardando todas las proporciones, debe ocurrir en otras naciones. Y cuando digo otras naciones, estoy pensando en naciones que son un poquito más sofisticadas que nosotros, o más desarrolladas, que cuentan con más recursos, pero no por eso por eso no dejan de contar con zonas aisladas. Y tal vez allá el sistema puede ser derechamente subsidio bien fuerte, o tal vez el sistema que está planteando acá, que se distribuye esos costos, digamos, entre todas las naciones. O sea, se lo dejo como inquietud. Pero me gustaría que junto con dejar la inquietud, ver si es posible, o en esta comisión o en otra, no sé, o usted, me van a apretar un poco más y decir, bueno, sería bueno contar tal vez con un informe que pudiera preparar el ministerio para explicar por qué sería tan complejo esto, con lo cual tal vez nos ahorramos la reunión, comillas, porque tenemos un documento sobre el cual tener la reunión después. Se la dejo con inquietud, ministro Llobet. Sí, encantado, presidente. A ver, un par de cosas nomás brevemente. Lo primero, yo creo que hay que distinguir dos cosas que son distintas. Una cosa es la calidad de servicio y las inversiones que eso requiere, ¿cierto? Que toman tiempo y cómo las podemos acelerar, esa es una cosa. Y la otra cosa distinta es los subsidios para que las personas de esos lugares paguen menos de lo que cuesta proveer el servicio en esos lugares. Entonces, respecto de los subsidios, hoy día existen subsidios para bajar el precio de los sistemas aislados. Existen. ¿Podrían ser más grandes eventualmente? Podría ser, para cerrar más la brecha de precio entre esos sistemas y el sistema eléctrico nacional. Esos subsidios existen. Lo que pasa es que esos subsidios se canalizan a través de los gobiernos regionales, ¿de acuerdo? Entonces, se pagan con impuestos generales esos subsidios. Hoy día Chile, hace muchos años, tomó la decisión de subsidiar a los sistemas aislados, pero lo hacemos con impuestos generales, que como usted conoce bien, senador Lago, porque está en la Comisión de Hacienda, tienen una lógica de recaudación que es progresiva. Pagan más los que tienen más. Así funciona la recaudación de impuestos. Entonces, hoy día hay un subsidio y se paga contra impuestos generales. Otra opción, que es la que propicia la senadora Órdenes, que exploremos, yo entiendo que esto es para abrir una conversación, es que no lo paguemos el subsidio con impuestos generales, es que paguemos ese subsidio cargándolo a la cuenta de luz de todos los chilenos.
Y yo creo que es más justo hacerlo contra impuestos generales porque se recaudan de manera progresiva. Las cuentas de la luz las pagan todas las personas, ¿no es cierto?, de acuerdo a su consumo. Pero es una discusión legítima que podemos tener, obviamente. Nosotros tenemos mucho análisis hecho sobre este tema y yo ofrezco en una próxima sesión traer esos números, ver cuánto es y a partir de esos números y ese análisis, explorar cuáles son los pros y los contras de las distintas opciones. Y encantado, presidente, que nosotros podamos mandarle una minuta. Usted ha hablado de un informe, pero yo creo que todo el análisis está hecho, puede ser un informe, una minuta. Lo ponemos a disposición de los miembros de la comisión a través de la secretaría y así ustedes pueden verlo antes para que tengamos una conversación a partir de esos antecedentes, si le parece. Me parece, si eso usted me imagino que le puede agregar los antecedentes que compartió con hoy día más generales de su presentación también y tal vez identificar dónde se concentran las zonas aisladas para tener una idea más de cultura general para nosotros, sería importante, pero con el centrado en lo que usted acaba de decir. Yo creo que con eso podríamos acordar ese compromiso. Encantado, así lo hacemos. Dicho eso, si es que eso está así, yo dejaría hasta acá este tema y los minutos que nos quedan, que son 2:30, no. Si usted pudiera responder la inquietud que le planteé al comienzo de la sesión con respecto a las deudas. Sí, encantado. Encantado. A ver, bueno, solamente el repaso para efectos del contexto. En marzo del año pasado, cuando empezó la pandemia, nosotros lanzamos desde el gobierno un plan para evitar que a las familias chilenas les cortaran los suministros básicos. Eso partió el 27 de marzo, pocos días después que partió la pandemia. Después el Congreso aprobó una ley, la Ley de Servicios Básicos, que le dio rango legal a ese paquete de soluciones, que en esencia el paquete de soluciones eran dos. Uno, prohibir el corte de suministro por no pago, y dos, darle la opción a las familias que tenían cuentas atrasadas de prorratear, esa fue la expresión que usamos, ¿no es cierto?, en varias cuotas, sin intereses, esos saldos acumulados para pagarlos gradualmente en el tiempo. Y en la medida que la pandemia se fue extendiendo en duración y las cuentas acumuladas se fueron agrandando, sobre todo en los sectores que tenían más dificultades de pago, la ley se fue prorrogando y se fue alargando el plazo de la prorrata. Partimos con 12 meses de prorrata, después lo aumentamos a 36 y la última versión, si no me falla la memoria, estableció un plazo de 48 meses para pagar esas cuotas, ¿ya? Entonces, el problema que tiene eso es que tiene varios problemas que nosotros lo hicimos ver en su momento en el Congreso. El primero es que no se focalizó. Yo sé que esa palabra está muy desprestigiada, pero hoy día casi el 60% de las cuentas impagas son de hogares de altos consumos. Lo que yo creo que es una mala política pública, porque estamos generando un problema con familias que en general, puede haber excepciones, pero en general pueden pagar sus cuentas. Entonces, lo que nosotros hemos estado haciendo en conversación con varios senadores y senadoras de la Comisión de Economía, sobre todo, hay una mesa de trabajo ya que está trabajando que busca hacer una solución a este problema porque esto es como un globo que si no va creciendo, ¿no es cierto? Entonces, y a nuestro juicio tiene que haber una combinación de 3 cosas al menos. Uno, que los que pueden pagar tienen que pagar, ¿no es cierto? Y eso implica definir algún segmento de la población que si no paga, tiene que reponerse la posibilidad de cortarles el servicio. Segundo, dar un plazo razonable para pagar esas cuentas acumuladas en el tiempo y que ese pago adicional en cada cuenta mensual no supere cierto porcentaje. Se ha dicho 15%, ¿no es cierto? Pero si mi cuenta normal de un mes es 10, que los saldos acumulados prorrateados en varios meses no superen, digamos, 11,5, por decir algo, 15%, digamos, o 12, 20%. Y lo tercero, y esto yo sé que es impopular, pero perdón, una cosa antes de lo último. Subsidio, y nosotros lo hemos dicho, nosotros estamos dispuestos, y yo lo he hablado esto con el ministro de Hacienda, de dar un subsidio, tal como existe hoy día para el agua potable, dar un subsidio focalizado a las familias más vulnerables para asegurar que tienen, digamos, cómo solventar los pagos de sus cuentas de luz. Eso no existe hoy día en luz. Existe un mecanismo en la ley, pero en el pasado cuando se aplicó no funcionó bien. Pero dar un subsidio focalizado a las familias más vulnerables para consumo de electricidad. Pero por último, y esto es lo que yo le decía que es impopular, tenemos que reponer en algún momento la posibilidad de cortar el suministro a los que no pagan. Yo sé que es más fácil decir que no, ¿no es cierto? Pero tenemos que reponer eso, que los que puedan pagar, paguen. Las familias de más alto ingreso tienen que pagar sus cuentas de luz. Los más vulnerables que no pueden pagar,
tienen un subsidio, pero reponer esa posibilidad de que el sistema empiece a funcionar de manera normal, porque de lo contrario esto va a seguir creciendo. Entonces, ¿cuál es el problema que tiene implementar eso hoy día, senador? Es que la ley de servicios básicos hoy día ya establece la provisión de corte hasta fines de diciembre. Entonces, ofrecer un subsidio a los que no paguen sin reponer la posibilidad de cortar los servicios, creemos que es una mala solución, pero tenemos plena conciencia que de aquí a fin de año tenemos que resolver este problema y tenemos un par de meses antes que venza la ley para poder poner en marcha una solución como la que estoy describiendo en trazos gruesos. Otro componente es que las compañías del sector contribuyan también aparte de la solución. Pero yo diría, senador, que los trazos gruesos de la solución están bastante conversados y lo que tenemos que lograr es un acuerdo político que permita traducir eso en una ley antes de diciembre, que es cuando vence la ley que hoy día está vigente. ¿Para qué le explico el calendario electoral? Muy bien. Ya, yo entendí lo que está señalando, ministro. Nosotros tenemos disposición, si hay acuerdo en la oposición, de hacer eso antes. Lo que pasa es que yo en las conversaciones que he tenido no he visto mucho espacio para hacerlo. Sí, está bien. Yo cumplí además con plantearlo porque es un tema que nos preocupa a varios y en particular lo planteó la senadora Allende. Entiendo que esto lo ve la Comisión de Economía en general en el Senado, ¿no? Estos temas. Sí, este tema lo ha visto en el pasado la Comisión de Economía en general porque esa ley también incorpora, ahora hablamos de electricidad, pero incorpora también el agua potable, de alguna medida las telecomunicaciones. Como son varios sectores, se radicó en economía. Perfecto. Bueno, yo creo que lo mínimo es transmitirle por lo menos yo lo voy a hacer, aunque sea informalmente, al presidente de la Comisión de Economía, su respuesta, cuál es el ámbito para estimularlo, porque si no, esto no va a explotar de todas maneras a fin de año. Entonces, va a ser re complejo. Bueno, yo le agradezco la respuesta, ministro, pero creo que todavía estamos lejos de la solución. Lo digo por si acaso. No sé si alguien más quiere agregar algo a esta altura. Sí, senadora Órdenes. Gracias, presidente. Solo agradecer la disposición y que se haya colocado en tabla la Comisión de Zonas Extremas, el analizar el proyecto de ley sobre sistemas medianos y ver la situación de los sistemas aislados. Le tomo la palabra ahí al ministro para tener una nueva sesión y abordar la situación de los sistemas aislados y también que podamos iniciar la tramitación del proyecto, porque si no estamos en una antesala que va a ser difícil de avanzar si no inicia formalmente su tramitación. Y entiendo que los temas obviamente son de inversiones, ahí creo que la Comisión Nacional de Energía también, nosotros en el pasado, el proyecto de turbina en Puerto Gaviota, que es como otro mito, energía eólica en el archipiélago de la Huayteca. Entonces, estas historias tienen como 10 años, no corresponden exclusivamente a su administración, ministro. Pero lo que quiero decir es que una década en torno a cosas que ya parecen mitos, energía eólica para la isla, la turbina para la otra, y creo que tenemos que buscar una alternativa a través del organismo que corresponda, no sé, pero vincular a esos organismos no solo con los grandes temas, sino también con estas situaciones particulares que abordan toda la macrozona patagónica. O sea, me parece que desde ese punto de vista es relevante. Si que le tomo la palabra, tendremos otra sesión sobre esto y estaré atenta también a la tramitación del proyecto de ley. Muchas gracias. Senadora Órdenes, usted me tienta a propósito de decir cosas que parecen mitos. Yo voy a tomar la libertad como presidente de la Comisión de Zonas Extremas, si encuentro aquí la referencia, porque hay cosas que efectivamente se prometen y se anuncian y no llegan. Bueno, yo les quiero leer acá, si me permiten, tenga paciencia, ministro, se lo puede transmitir a su colega de transporte, si quiere. Ley número 3.571, ley escrita con I latina, para que vaya captando lo antiguo de esta ley, ley con I latina, por cuanto el Congreso Nacional ha dado su aprobación al siguiente proyecto de ley. Artículo único, corto y preciso. Se autoriza al presidente de la República, esta es ley, no es cuento, se autoriza al presidente de la República para que de los fondos consultados en el ítem tanto de la partida 20 del presupuesto de Industria y Obras Públicas, el antecesor del Ministerio de Obras Públicas, para la construcción del ferrocarril de Púa a Traiguén, o sea, cuando se hizo esta ley,
se estaba construyendo un ferrocarril, rieles, entre Púa y Traiguén. Ubiquémonos, a Púa y Traiguén, no estamos hablando entre Puerto Montt y Santiago, entre Púa y Traiguén, para que se invierta durante el presente año hasta la suma de 80.000 pesos en la prosecución. Prosecución significa en la continuación de los estudios, prosecución de los estudios del ferrocarril de Santiago al Paraíso pasando por Casablanca. Por cuanto promúlguese, qué sé yo, la firma Juan Luis Sanfuente, 10 de diciembre de 1919. O sea, el tren Santiago al Paraíso ya viene con una ley de... Los estudios ya comenzaron antes por esto, entonces le quiero decir a la senadora Órdenes que podemos tener aquí... Sí. La estación del olvido es un buen libro. No, está bien. No, me acordé. Nunca llegó el tren acá y se contrató gente para... No, pero increíble. 1919, está bien. Ya, lo dejo hasta acá. Sí. Muchas gracias, ministro. Le agradezco a los señores colegas, senadoras, señora secretaria. ¿Ya? Y quedamos a la espera. El único compromiso que tenemos concreto suyo es informe o minuta que va a enviar. Bueno, sí es. Bien, muchas gracias. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta. Gracias. Gracias, señora Magdalena. Gracias, que estén muy bien.